dejado de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Cuando las personas somos víctimas de delito, se vulneran nuestros derechos, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, a la integridad física y hasta el derecho a la vida. Cuando el autor de delito va preso, se restringe su libertad ambulatoria. Bueno, eso es lo que establece la ley. Sin embargo, además se vulneran sus derechos a la salud, a la integridad física, al trabajo, entre otros. La sociedad, en cierto modo, acepta o justifica esta vulneración de derechos sosteniendo o registrando o mostrando que el respeto por esos otros derechos, que no dice la ley que haya que vulnerarlos, de algún modo repercute negativamente en la víctima. Es un tema sumamente difícil, es muy difícil de entrar en la sociedad con estos temas, por eso nosotros nos atrevemos, porque creemos necesario ponerlo sobre la mesa, empezar a conversar de estas cosas, transmitir información, transmitir opinión, transmitir testimonio a la sociedad, porque creemos que la sociedad tiene un rol muy importante a la hora de hacer su aporte para transformar situaciones que generan mucha violencia, una violencia que crece día a día. Así que hemos invitado a nuestro diálogo de hoy a Lidia Pérez. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Muy bien, bienvenida. Lidia integra la Mesa Nacional por la Igualdad, es militante por los derechos humanos de las personas privadas de libertad y por esta acción ha recibido una mención de personalidad destacada en la lucha por los derechos humanos por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014, ¿verdad? Exacto, sí. Lidia, ¿cómo comienza tu militancia? Mi militancia puedo decir que empieza intramuros, porque yo soy una persona que ha pasado por encierro, soy una persona liberada, pero la militancia empieza intramuros cuando estuve detenida en ese momento en la unidad número 3, viendo las injusticias y viendo la vida cotidiana de quienes están en la cárcel. A partir de ese momento uno hace ese clic diciendo, a ver, a mí se me privó de la libertad, pero no del derecho al estudio, del derecho al trabajo, del derecho a la alimentación, el derecho de ver a mi familia o de lograr continuar con el vínculo social. Y a partir de ahí, sobre todo reclamando por el derecho al estudio, un grupo de compañeras nos pusimos al hombro la militancia intramuros, ¿no? O sea, esos son los derechos, dirías que esos son los derechos más vulnerados dentro de la cárcel, Son los derechos históricamente vulnerados en la cárcel. O sea, se considera que la persona que llega en detención a la cárcel no tiene derecho a nada. O sea, no tiene derecho a alimentarse, a tener un plato digno, no tiene derecho al estudio, no tiene derecho al trabajo. Y la ley, como lo marca, la única privación que la ley dice es la libertad ambulatoria. El resto de los derechos deben estar garantizados. O sea, lo que establece el Código Penal es una pena privativa de libertad para que varía según los delitos. Exacto. Y desde tu punto de vista, esa vulneración de derechos dentro, en contexto de encierro, digamos, ¿cuánto pesa a la hora de la reincidencia en el delito? Muchísimo. O sea, ¿cómo pretendemos nosotros como sociedad que una persona que la tienen en un sectorizada, en un buzón, a oscuras, sin darle de comer, como yo he recibido llamadas en este fin de semana,
que se olvidaron o se olvidó el servicio penitenciario de entregarle los alimentos para comer, que no ve el sol, que está continuamente torturada, que dentro de ese buzón vive semanas, meses, ¿cómo pretendemos como sociedad que esa persona no salga a delinquir si su vida no tiene sentido dentro de la cárcel? ¿Por qué va a respetar la nuestra cuando está en libertad? ¿No? O sea, el tema, si bien es muy complejo, sí. Nuestra Constitución nos dice, en el artículo 18, las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo, sino para reinserción. Y sin embargo, esto que lo dice nuestra Constitución, que está avalado por todos los instrumentos internacionales, en la práctica, todos aquellos que vamos a la cárcel, no existe. Para que una persona, se supone, digamos, que de alguna manera la pena privativa de libertad lo que busca es que la persona que ha cometido un error, ¿no? Sí, sea cual sea. Sea cual sea, un error, más grave o menos grave, pueda reflexionar acerca de ese error, pueda decidir el cambio de conducta por el encierro mismo, digamos, ¿no? Porque tenga ahí un espacio además que le habilite, muchas veces que lo incluya, como no ha sido incluido antes de cometer el delito, ¿no? Exacto, se supone que esa es la función, entre comillas, de la pena, ¿no? Yo no supiste vivir con la sociedad, bueno, te voy a privar de la libertad para enseñarte cómo tenés que vivir y acatar las reglas que la sociedad ha impuesto. Pero, ¿qué es lo que se le puede decir cuando no hay alimentos, cuando la educación no llega, o cuando todo es un premio y castigo adentro, ¿no? Si te portás bien y acatás y no decís, y no te rebelás contra este sistema, y entonces, bueno, yo te permito, un poder interno en la cárcel, te permito acceder al estudio. Cuando el estudio es un derecho básico, es un derecho humano, cuando el trabajo es un derecho humano, cuando la comunicación con la familia es un derecho humano que va a permitir efectivamente hacer un cambio para después integrarse a la sociedad. La sociedad a veces, digamos, 2 por 3 aparece en los medios alguna denuncia de las pésimas condiciones en que están las cárceles y que es el tratamiento a los presos, etcétera. Y la sociedad, un poco en relación con eso que comentaba al inicio del programa, sostiene que bueno, que si la pasan muy mal ahí adentro, va a ser de algún modo como un elemento que va a posibilitar que no quieran reincidir, que no quieran volver a entrar. En realidad es como un armado, es como decir, si metes más violencia sobre una persona, eso va a hacer que su situación de violencia anterior se desarticule y se transforme, lo cual es bastante errado, ¿verdad? Es bastante raro como sociedad que pensemos eso, ¿no? O sea, nos habla de un tipo de sociedad que nos falta avanzar muchísimo, porque hay prejuicios, ¿no? Hay muchísimos prejuicios dentro de la cárcel y fuera de la cárcel también. Hay muchos prejuicios de la sociedad sobre las personas en la cárcel y sobre las personas liberadas. Hay muchísimos sobre prejuicios. Personas liberadas. Tenemos un video que hizo el INADI con el tema de los prejuicios. ¿Podemos verlo? Dale. Se nace, chorro. La que te roba una vez, te roba 2 veces. ¿Y qué esperás si estuvo presa? El estudio obviamente es una de las herramientas más importantes que hay porque no solamente nos capacitamos intramuros para después afuera poder conseguir más fuentes laborales, sino también como persona vamos creciendo, adquiriendo nuevos conocimientos. Soy Lidia, estuve presa hasta el 2007 y hoy soy capacitadora de derechos humanos. No dejes que los prejuicios hablen por vos. Vos sabés que mientras preparaba el programa, después de haber tenido una larga charla con vos, pensaba, digamos, entre las tantas cosas que me parece que habría que hacer para cambiar esta situación, porque es un tema integral, es un tema complejo. Las campañas de concientización me parecen fundamentales para acompañar, en todo caso, ¿no?, las políticas que permitan un cambio. Entonces me parecía muy interesante este spot del INADI. Es trabajar sobre los prejuicios, porque una vez que la persona ha ido a la cárcel
y se le etiquetó de delincuente, ese etiquetamiento llega hasta cuando recupera su libertad y continúa, o sea, va a ser siempre el delincuente para la sociedad. Por eso esta campaña se trabajó sobre estos prejuicios que son comunes, o sea, si vos, donde nosotros los liberados decimos que el juez te da una condena de 1 año, 5, 8, y sin embargo la sociedad te condenó a perpetua. Ahora, Lidia, hay legislación. Uno dice, bueno, la sociedad no entiende, mira televisión y entonces se guía por algún opinador que es medio extremo y no sé qué historia. Pero hay legislación, como en la provincia de Buenos Aires, que prevé un cupo laboral, justamente para posibilitar un cupo en la estructura administrativa, Sí, sí. para que, digamos, haya una respuesta desde el Estado para las personas que salen liberadas y que puedan tener acceso al trabajo. Y sin embargo, los funcionarios, ya no hablamos de la sociedad, que bueno, que le puede faltar información, los funcionarios que teóricamente están tan preocupados por la inseguridad, no cumplen con esta normativa. Yo creo que, primero porque los funcionarios creen que el único modo de combatir la inseguridad es con más Estado policial, o sea, más policías en la calle, más gendarmería, y la parte de la inclusión no la ven mucho. ¿Vos crees que es una cuestión de que no saben que el problema es más complejo o que en todo caso es la cosa fácil de decir aquello que la sociedad quiere escuchar? Más policías, más penas más duras, pero está archicomprobado que la mayor penalidad, por ejemplo, no disuade el delito. No, yo creo que es buscar en el político lo que la sociedad quiere escuchar, pero en realidad saben que es un problema mucho más complejo, pero es la respuesta más fácil para, en años electorales esto se ve, o sea, salen muchísimos políticos a hablar de más policía, más represión, y sin embargo no se habla de la inclusión. Las personas liberadas, refiriéndonos a la ley de cupo, para nosotros fue un avance la ley de cupo de la provincia de Buenos Aires, sí, pero Mendoza la tiene hace 10 años, anterior a la provincia de Buenos Aires, y sin embargo tampoco se cumple. Nosotros acá llevamos un proyecto con la legisladora, con María Rayit, en la ciudad, de inclusión, tomando la ley de cupo de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo pierde estado parlamentario cuando vamos a hablar a los diputados para que la acompañen, porque no se entiende que haya otro tipo de acciones para combatir la inseguridad. Ahora, la ley de cupo provincial de la provincia de Buenos Aires lo que requiere es que los municipios adhieran y la implementen. Los municipios y todas aquellas personas o empresas que contraten a los municipios. Claro. Ambos. Pero la ley, específicamente en la provincia de Buenos Aires, deben adherir los funcionarios. Y es ahí donde encontramos el mayor... Claro, si no, no se puede implementar, si no, digamos. Esa es la vía exacto. de implementación. ¿Y vos crees que hay temor? Porque de algún modo esto me lleva a hacer un paralelo con los jueces de ejecución, ¿no? Sí. Porque siempre se muestra como una cara de la moneda. Y yo he estado hablando con algunos jueces de ejecución, con gente ligada al tema directamente, y cuando empiezan estas campañas de que han liberado a un preso y después salió y cometió otro delito y un delito grave, y quién es el juez y persiguen al juez que lo liberó, me cuentan que empiezan a sumarse los expedientes arriba de los escritorios, que los jueces no le quieren poner la firma de muchas personas que estarían en situación de otorgarles la libertad que por ley les corresponde, y no lo hacen frente a esa reacción de la sociedad. Hay una presión, ¿no?, mediática muy grande y los jueces tienen miedo, o sea, porque después sobre ellos va a caer un juicio político. Claro. Hace poco tuvimos uno, donde se vende una parte de la historia, pero no se ve completamente. Los medios tienen muchísimo peso sobre las decisiones de los jueces y también sobre la opinión de la población. En esto del etiquetamiento y los prejuicios, recordaba antes de venir para acá, hablando de los prejuicios, un programa de televisión que me invita y yo digo, bueno, como no, íbamos a ir a discutir sobre el tema cuando fue que los medios pusieron en tema el sueldo de los trabajadores privados de la libertad. Claro. Pero claro, cuando me dicen cómo me voy a anunciar, me querían anunciar como la delincuente. Y entonces decimos, esto no puede ser así,
O sea, pero era lo que vendía. Y me lo explicó, Claro. me lo explicaba, dice, no podemos decir que capacitas, que vos estás incluida, que tenés un trabajo digno. Te vamos a decir que vos sos una delincuente, si no lo mira nadie al No programa. tiene gancho. No tiene gancho, y Claro. esto es así, entonces... Y no asumen los medios, y No, los periodistas, para- mucho periodismo y opinadores, no asumen Opinadores la tremenda fáciles. responsabilidad que tienen. Exacto, ¿no? exacto, sí, sí. Y de hecho es el único discurso que se escucha, el de aquellos que siguen estigmatizando y siguen poniendo más prejuicios en la sociedad. ¿Vos crees que a la base de esas actitudes y de esas conductas tan estigmatizantes hay una cuestión vengativa? O sea, sigue Sí, estando, sí, digamos, sí. a la base del origen de nuestro derecho Sí, penal, sí, yo creo esa que hay. cosa de la venganza, esa búsqueda de que algo compense mi sufrimiento, ¿no? Como víctima o familiar, bueno, es víctima, familiar de una víctima. Esa compensación que no se va a llegar a dar nunca, porque si has perdido un familiar, un hijo, un marido, un padre, o lo que sea, o un amigo, si has perdido a alguien ha perdido la vida a causa de un delito, esa compensación que buscas internamente no va a llegar nunca. Exacto, sí. Hay en el fondo está la venganza. Está la venganza. Está la venganza. O sea, los discursos los cambiamos, los modificamos, los ponemos más lindos, pero en el fondo hay una línea continua sobre la venganza. A veces cuando uno habla sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, te dicen, bueno, porque a vos no te tocó. Eso. Y seguramente a mí, si me pasara algo con algún familiar directo, con mis hijos o mis nietos, seguramente desde mi fuero íntimo también se accionaría el tema del dolor de la víctima. Pero como Estado, el Estado no puede estar en la venganza, Claro. no puede legislar por la venganza. Claro. El juez no puede medir en el caso personal y que todos, o sea, no hay parte de la sociedad que no acompañe el dolor de alguna víctima, ¿no? Sí. Cuando el caso es gravísimo. Pero el Estado no puede estar legislando por la venganza. Y también esto habla de sociedad. Si nuestra sociedad se va a basar en la venganza solamente, ¿qué tipo de sociedad planeamos para un futuro? Vos sabés que otra de las cosas que se suelen escuchar como respuesta por parte de la sociedad frente a la vulneración de derechos de los privados de libertad es, más bien frente al sufrimiento, porque además el privado de libertad sufre dentro del encierro, pero además sufre toda la familia, digamos, Sí. que está, a la que pertenece, ¿no? Y entonces algunas respuestas son como, bueno, ¿por qué no lo pensaron antes? Otra respuesta muy cruel también, ¿no? Sí, yo eso contestaría mirando para adentro, ¿qué hicimos nosotros para que esa persona llegue ahí? ¿Qué hicimos nosotros como sociedad? ¿Qué sociedad planteamos? Creo que los debates deben pasar por ahí, de replantearnos que cuando históricamente ha determinado, porque es interesante ver cuando uno recorre las cárceles, ¿qué población está en la cárcel? Sí. No encontramos al que fugó millones en Suiza. Encontramos al chico o a la señora que no tiene, que ha conseguido, ha tratado de conseguir trabajo por todos lados, pero bueno, por el lugar donde vive, por su situación socioeconómica, porque porque es migrante, no ha podido conseguir un trabajo digno. Y entonces, en este replanteo, es donde nosotros como sociedad debemos plantearnos qué queremos nosotros. ¿Qué hicimos para que esta persona, para que Juan, Pedro o María llegue a ese lugar, llegue a la cárcel? Bueno, la sociedad tiene, desde mi punto de vista, tiene un rol muy importante, pero Sí. no lo asume, ¿verdad? No lo asume la sociedad en general, que también, o sea, y la sociedad por el contrario avala lo que produce, lo que está pasando en la cárcel. Claro. La sociedad está avalando ¿Por qué la hay tortura. tanta distancia? Es que no conoce, por eso a mí me parece tan importante Y en esto, esto- sacarlo a la luz, ¿no? Porque yo me imagino que si vos, tu historia, mañana protagonizaras un film y lo pasaran en los cines y más de uno se conmovería y lloraría, sobre todo si es mucho después que te has muerto, ¿no? Sí. Sí. Entonces, claro, se conmoverían y qué barbaridad, mirá, claro, la gente, ¿no? Ese mismo que hoy
que hoy ¿Qué te está dice? señalando que todavía, como decías, en un programa de televisión te quieren presentar como delincuente para venderle a esa sociedad, porque ¿a quién le Exacto. venden? Si no? Bueno, los medios en el tema de la venganza tienen un peso terrible, Sí. porque es continuo, ¿no?, lo que nos están mostrando. O sea, siempre hay una violencia en los medios de comunicación y en las comunicaciones que hacen, en los programas, una violencia continua. Entonces debemos parar con eso. A mí, dos cosas. El programa se nos hace cortito con tanto para conversar, pero por un lado, todo el tema referido al sistema penitenciario es un tema pendiente, donde hay que meterle las mano políticas a públicas fondo, que faltan. y es una política pública importante, Primero, ¿verdad? yo creo que debemos entender que el servicio penitenciario debe cuidar el muro externo, pero la educación, la salud debe estar debe estar a cargo de particulares, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, y la reforma penitenciaria es un tema pendiente en política pública que nos ha quedado. Si bien tenemos promesa de que que se está trabajando en una nueva ley de reforma, pero bueno, también es importante en estos etiquetamientos que nos ponen y en estas conclusiones, es importante que quienes tengamos una experiencia también podamos debatir esta política pública. Claro, ¿no? Seamos así es. partícipes de esta política pública. Así es. Porque no dejar, o sea, nosotros tenemos... Porque es una voz es otra necesaria. voz. Es una voz Y es necesaria y es una voz importante, importante al momento de definir una política pública. Y sin embargo, no se nos convoca. Así es. O sea, desde las propias políticas de inclusión nos evitan. Es una mirada diferente, ¿no?, la nuestra. Lidia, mucho por conversar. Seguramente Muchísimo. te vamos a invitar Encantadísima. otra vez. Te agradecemos muchísimo. Te felicitamos Muchas gracias. por poner la cara y bueno, y es el rostro de tanta persona cuyos derechos están violados y vulnerados permanentemente. Bueno, y de ustedes nos despedimos. Esperamos haber hecho algún aporte para, en todo caso, para ir cambiando esta cultura en una dirección creciente, en una dirección no violenta. Gracias. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.